Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Canal Universitario, como vos lo querés. La atracción está vinculada con la pócima mágica de atraerte a ti misma. ¿Te agradas? ¿Te enamorarías de ti? Si fueses tu pareja, ¿qué crees que te faltaría? La atracción está relacionada con la posibilidad de convertirte en lo mismo que deseas de los otros. Gústate, confía en ti misma, aprende a ser segura de quién eres, cuánto vales y cuánto mereces. Así ganarás mucho atractivo. Las mujeres debemos cuidarnos por dentro y por fuera. Nuestro exterior y nuestro interior están conectados y se afectan. Amémonos y estemos seguras. En la medida en que nos amemos, vamos a reflejar lo bien que nos sentimos con nosotras. Claro que sí, María del Pilar. Y bueno, vamos a entrar con nuestra siguiente sección, que tiene que ver con un tema que pocas personas se atreven a hablar. María del Pilar, tiene que ver con la homosexualidad en la familia. ¿Qué pasaría si su hijo o su hija le dice que es homosexual? Por eso tenemos unos invitados muy especiales en este tema que tiene que ver con la familia. Muchos padres se aterran con la sola idea de pensar que su hijo o su hija pueda llegar a ser homosexual, pero es un tema que debemos afrontar. Y para entenderlo, tenemos como invitados hoy al doctor Javier Ruiz, psicólogo clínico y representante del proyecto espiritual Quirón. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Aquí Entre Nos. María del Pilar, buenas tardes, Zulma, buenas tardes y gracias por invitarnos a hablar de este tema que tú dices que genera conflicto en la familia. Genera un conflicto, yo creo que bastante. Nos acompaña también la doctora Estela Pinzón. Ella es de la Corporación Arte Diverso, gestora cultural, quien ha abogado mucho por los derechos y por la inclusión de los homosexuales en nuestra sociedad. Doctora, muy buenas tardes. Bueno, igualmente muchas gracias por la invitación, pues, para tratar este tema, que estamos en un momento histórico en Colombia en este momento, y nos parece importante que los medios de comunicación nos abran el espacio. Bueno, y nos acompaña también en esta sección, pues nuestra asesora que está hoy de planta aquí, es la psicóloga, la doctora Mabel Rojas, quien hoy gentilmente ha estado acompañándonos en las dos secciones. Doctora, nuevamente bienvenida a nuestra sección de Vida en Familia. Pues ya la saludamos. Yo diría que nuevamente muchas gracias. Bueno, queremos decirles algo. Arrancábamos esta sección diciéndoles que para todo padre es aterrador recibir esa noticia, pero quisimos saber realmente la gente como usted y como nosotros, ¿qué haría en caso de que su hijo le diga, papá, mamá, soy gay? Y esto fue lo que nos contestaron. A ver, si mi hijo o mi hija sería que me dijera eso, pues hablar con él y pues entenderlo, comprenderlo y saber que y aceptarlo. Aceptación es la palabra. Pues eso para mí sería muy duro, yo tomaría siempre cartas en el asunto. Sí. Por ejemplo, acudiría a cualquier manera de hacerle dejar pensar esas cosas. Lo aconsejaría, lo acogería más y le daría más amor. Buscaría una ayuda psicológica para ver cómo lo puedo orientar. Lo acepto como él es, lo aceptaría. Antes de que ustedes nos respondan estas preguntas, queremos aclarar algunos términos para que podamos hablar en el mismo lenguaje con nuestros televidentes. Esta pregunta quiero que nos la responda el doctor Javier Ruiz. Aclárenos un poco qué es homosexualidad, qué es identidad de género, que está tan en boga, digámoslo así, y qué es orientación sexual, o si los tres son lo mismo. Javier Uribe. Javier Uribe.
Dentro de la sexualidad hay varios aspectos que la encierran, básicamente son 3 en general. Aparte del sexo biológico está la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. La orientación sexual básicamente es de quién me enamoro y con quién tengo relaciones sexuales. Eso es orientación sexual, hacia dónde se dirige mi afecto, hacia dónde se dirige mi amor y hacia dónde se dirige mi erotismo. Identidad de género es cómo yo me concibo en mi cabecita según los roles que tiene la sociedad, hombre, masculino o mujer, femenino. Identidad es cómo yo me pienso. Y la expresión de género, que no lo mencionaste, es cómo yo expreso eso afuera, cómo pongo yo mi identidad afuera, es decir, afuera lo pongo con la ropa, con los accesorios, con el pelo, con los arreglos, con las formas, con la forma como hablo. Entonces orientación es homosexual, heterosexual o bisexual. Bueno, creo que, no sé si Zulma tenga de pronto alguna pregunta, creo que nos quedó como bastante claro, porque uno suele como confundirse con estos términos. Sí, bastante confuso porque uno siempre dice homosexual y ya cataloga a todas las personas, y tengo entendido que cada uno tiene, como lo acaba de explicar el doctor, algo diferente. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora Mabel. Porque sé que muchos padres de familia en este momento están viendo el programa y dicen, Dios mío, es un tema aterrador para muchos padres de familia. Hoy en día es muy normal ver a un joven gay, a una mujer lesbiana, pero el consejo para los padres, doctora, cuando el hijo, porque estábamos preguntando, ¿qué haría usted si su hijo le dice que es homosexual? ¿Qué debe hacer un padre de familia cuando su hijo se acerca y le dice, porque creo que no todos lo hacen, pero que tiene el valor de decir, soy homosexual? ¿Qué debe hacer un padre? Zulma, la dificultad arranca desde el mismo comienzo de cómo se concibe la sexualidad en el grupo familiar. No hay de verdad una comunicación abierta frente al tema desde la misma infancia. Siempre hacemos énfasis en que los 12 primeros años de vida son fundamentales en todo ese proceso de identidad en todos los aspectos en el ser humano. Entonces, si el padre de familia tiene claridad de los términos que circundan la sexualidad, si pueden hablar abiertamente con un niño del tema desde sus primeros años, porque el niño en el jardín se le enseña la diferencia entre pene y vagina, sí, pero el padre de familia le da aversión a hablar de estos términos incluso desde ese momento. Entonces, si llega un momento en la adolescencia donde el joven está en ese proceso de estructurarse, de tomar una decisión, y llega a su casa a plantear la posibilidad de tener una condición sexual diferente a la que esperan sus padres, pues si el padre de familia no está preparado, digamos, emocional y psíquicamente para enfrentar la temática, lo más seguro es que va a haber un rechazo, y el problema del rechazo es que puede abrir no solo una brecha en el vínculo familiar, sino generar muchísimas dificultades de autoestima y de aceptación para el mismo joven que está en ese momento con la necesidad de ser aceptado. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Estela. Ustedes que están trabajando tanto por los derechos, por la inclusión de la comunidad homosexual, quisiera hacerle la pregunta, ustedes que están en contacto con las personas que están trabajando por esto, ¿qué tan difícil es para un joven hablar con su familia sobre este tema? Bueno, yo pienso que... Perdón, doctora, creo que tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Con quién hablamos? Hablas con Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, Fernando, cuéntanos. Bueno, lo que te diría es lo siguiente, ustedes están tocando un tema como demasiado, con mucho tabú hoy en día todavía. Sí. Hay muchas versiones encontradas de aquí en la sociedad, ¿no? Y hay gente, yo no sé por qué le están dando como esa trascendencia o esa que todo el mundo salga, digamos, a tener su expresión de algo que por mera genética, por ambigüedad ancestral, digámoslo así, algo divino, somos hombre o mujer. Yo creo que los términos medios allí en una no puede existir, ¿no? Pienso yo que si tú eres mujer, si tú eres hombre, eres hombre. Pero entonces se le da una relevancia y le ponen un estatus en que ya todo dentro del núcleo familiar tenemos que aceptar que sea o no sea así, sabiendo de que uno creo que no nace así, pienso yo, no, al menos uno no nace así. Fernando, yo creo que es que uno sea así, esta sociedad es la que lo hace en cierta forma uno. Bueno, Fernando, con los señalamientos, con los criterios, con todo. Pero no propiamente es que se dé como tanta relevancia a eso.
Pero es que hoy en día está como tan diversado y tan loco todo eso en esta sociedad. Fernando, queremos agradecerte muchísimo tu participación, vamos a tomar también tus datos y precisamente por eso estamos aquí, porque queremos hablar de este tema sin tapujos. Sabemos que es un tema que ya está muy generalizado y hay un dato, se dice que a nivel mundial el 10% de la población es homosexual y casi en cada 4 familias hay un homosexual. Entonces, por eso lo estamos trabajando. De todas maneras, agradecemos muchísimo tu opinión y, bueno, qué rico que nos haya llamado. María Doctora, Pilar, volvemos. Perdóname. Queremos retomar la pregunta que Sí. le habías hecho a la doctora y además nace una nueva pregunta y quiero trasladársela a los 3 invitados. Porque dice Fernando, es que no nacemos así. Entonces la pregunta es también, nace? ¿nacemos o nos hacemos? Que es otra pregunta. ¿Se nace o se hace homosexual? Pero inicialmente responder la primera pregunta que nos hacía María del Bueno, Pilar. la primera pregunta me parece muy importante, que el hecho de cuando un hijo o una hija se acerca a nosotros como papás o como mamás a hablar del tema es porque hay una buena relación y se puede hablar de eso. Por lo general los padres siempre sabemos. Una cosa diferente es que a veces nos hacemos los loquitos o algo, pero siempre el papá o la mamá saben. Siempre esos temas se evitan en la familia. Y pues la idea es poder brindarle la confianza a nuestros hijos que puedan hablar con nosotros al respecto. Igual los chicos tratar de tener ese acercamiento con los padres, porque vemos los índices de suicidio en adolescentes son muy altos por el tema de orientación sexual. Y pues que se nacen o se hacen, yo creo que más adelante hablamos de... ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, tenemos ya que nuestro televidente bueno, nos puso la hablando de pregunta. se hacen o nacen, yo pienso que nadie elige ser discriminado, nadie elige ser rechazado. Cuando a ti te rechazan o te discriminan por ser mujer o por ser negra, por ser indígena, tu familia te acoge. Cuando te discriminan por tu orientación sexual, la familia es la primera que te rechaza y te saca del seno familiar. Eso no se elige, nadie va a elegir ser discriminado. ¿Qué dice la doctora? ¿Se nace o se hace? ¿Tiene mucho que ver la sociedad y los padres a la hora de la orientación o de la decisión de ser homosexual? No podemos descartar esa influencia, Zulma, y es porque precisamente el proceso de identidad en todas las esferas del ser humano se dan en esos primeros años. Es verdad que muchos seres humanos, digamos, hay niñas que nacen con niveles de testosterona más alto, entonces es un poco más brusca, entonces empieza a tener ciertos comportamientos. Los niños, hay niños que pueden nacer con niveles de progesterona, pero esto directamente no, digamos, está diciendo que el niño va a desarrollar una homosexualidad o la niña. También tiene muchísimo que ver. Hay momentos biológicos, pero hay momentos psicológicos que van determinando la psiquis del ser humano desde esos primeros años. Posteriormente influyen una cantidad de elementos que tienen que ver también con lo social. Javier, ¿se nace o se hace? Esa es la pregunta de todos los foros y conversatorios. Podríamos contrapreguntar, ¿alguien decidió de un momento a otro ser heterosexual? La heterosexualidad o la homosexualidad son simples opciones, pero como decía Estela Pinzón, pues nadie decide ser discriminado. Yo creo que la orientación sexual, básicamente hay muchos elementos que la constituyen, lo hormonal, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo fisiológico, pero podemos contrapreguntar, ¿usted cuándo decidió ser heterosexual? ¿Usted cuándo se dio cuenta que era heterosexual? Es la misma pregunta para una persona homosexual o bisexual. ¿Usted cuándo se dio cuenta que era homosexual? ¿Desde chiquita o desde chiquito? ¿Cuándo se dio cuenta que era heterosexual? ¿Desde chiquito o desde chiquita? Claro, esa respuesta deja muchos elementos por fuera, pero uno podría ponerse a pensar la otra persona que pregunta, ¿usted cuándo se dio cuenta que era gay? Uno puede preguntar, ¿usted cuándo se dio cuenta que era heterosexual? Bueno, creo que ahí nos queda esa pregunta para que todos la pensemos. Yo quisiera hacer una última pregunta y quisiera que me la respondieran. Hay un mito, sobre todo en nuestra sociedad, que dice que cuando los niños son educados por las mamás o solo mujeres, pues tienden a ser homosexuales. ¿Esto es cierto o es falso? O sea, la influencia femenina en la crianza de los hijos, y hablemos de los hombres, ¿influye para que el niño se convierta en homosexual? Para nada. Mira, Colombia es un país en el que la violencia ha generado